Seguimos en Noche Italia, el programa del Círculo Sardo, y ahora les vamos a contar una historia. Tiene que ver con la historia de la señora Giovanna Porta, que hace más de 50 años que vive en nuestro país. Nos cuenta su amor hacia esta tierra y sus recuerdos de Italia. Bueno, Giovanna, contanos un poco acerca de cuándo llegaste y por qué eligieron la Argentina. La Argentina porque teníamos parientes. En cuanto a llegar, en realidad no teníamos necesidad de salir, porque mi esposo estaba trabajando después de la guerra en el 49. Pero como él trabajaba en un comando militar, estaba al tanto de todos los movimientos sobre la Guerra Fría. Entonces se largaba de un momento a otro. Como había hecho, estábamos casados hace 6 años. Habíamos estado 6 meses a lo sumo juntos. Entonces dice, yo me voy. Y un tío de aquí nos llamó. Ya estaba aquí Luis. Y bueno, y vinimos. ¿Quiénes vinieron? ¿Quiénes vinieron? ¿Vos, tus hijos? ¿También ya tenías hijos? Sí. Mi esposo, yo, María Bárbara, que tenía 5 años, y Bonnie, que tenía 1 año y medio, así. Y aquí cuando llegaron, ¿dónde recalaron primero? ¿Dónde estuvieron? En Tafí Viejo. Ahí mi esposo dirigía, que por eso lo llamaron, un taller de carpintería, como el padre había tenido siempre un taller de carpintería, entonces estaba él. En realidad nunca había hecho el carpintero, pero conocía. Y bueno, de ahí vendieron ese taller, estuvimos 3 años en Tafí Viejo, y después nos propusieron, un empleo en la administración pública. Yo ya había aprendido a hablar, mi esposo también. Entonces uno ya se había hecho el autodidacta en cuanto a escribir y a hablar. Y así estuvimos trabajando 30 años yo y él hasta que falleció. ¿Y cómo te recibió la Argentina y Tucumán en especial? Bien, solamente que la llegada fue un poco traumática. Era llegar de día a la noche, porque sí, estaban destruidas las ciudades y todo, pero era otra forma de vida. Aquí era mucho más sencilla, más tranquila. Y nos encontramos bien. Tan así que después llamamos al papá, a la mamá, y Vittorio, y Ángela, y Antonio. ¿Tus hermanos y tus padres? Claro, y vinieron todos. Nos decías que aquí ya estaba uno de tus hermanos, Luis también, ¿no? Luis estaba aquí. Y bueno, Luis ya se había firmado, Antonio empezó a trabajar, y bueno, hizo fortuna, gracias a Dios, le fue bien, a Luis también. Y mi esposo necesitaba tranquilidad, la seguridad para la familia. Habíamos pasado tantos de esos momentos que no se quiso poner, tenía todo por perder. Quería tranquilidad para nosotros y para él. Y por eso no formó una empresa, porque tenía la firma para hacer instalaciones eléctricas y bueno. De todas formas, también después del trabajo, tomaba instalaciones eléctricas y así fuimos. Giovanna, ¿pero fueron solamente María Bárbara y Bonnie las hijas o hubo más hijos después? Claro, a los 30 años, yo vine a los 27, más o menos. A los 30 nació Rubén. Y después, a los 45 nació Sandra, después de 15 años. Ya son 4 hijos, 2 italianos y 2 argentinos. Y yo tengo 79 años y por lo tanto ya me siento más argentina que italiana. Italiana en el sentido que uno no olvida, ¿no es cierto?, el lugar donde ha nacido, donde ha estado. Pero la mayor parte de mi vida he pasado aquí. Giovanna, tan es así que seguís enseñando el italiano. Claro, por supuesto. He enseñado en la Dante muchos años y después sigo enseñando en casa. ¿Qué es lo que más recordás? ¿Tuviste oportunidad de volver a Italia, a Cerdeña? Sí.
Y el mar, el periodo en que pasábamos en el mar, porque teníamos una cabaña en el mar, pasábamos 3 meses de verano en el mar, era fantástico. Y bueno, lo que más deseaba mi esposo, por eso casi todos los años íbamos a San Clemente, a Mar del Plata, así, tratando de reencontrar algo. Pero yo he ido 3 veces, pero en realidad si me dijeran venir a vivir aquí, yo prefiero quedar. Aquí tengo toda mi familia, todos mis hijos, mis nietos, tengo 17 nietos o 3 bisnietos. Entonces ya mi vida está aquí. Giovanna, hoy, ¿cuál es el mensaje que le podrías dar a los jóvenes en este momento, teniendo en cuenta que pasaste por muchas etapas de la Argentina y también de Italia y sufriste muchas cosas que se vivieron a lo largo del tiempo? Y bueno, que el cambio de ambiente, de pueblo, es muy difícil. La adaptación. Los tiempos han cambiado y no es tan fácil conseguir trabajo. Y por lo tanto tienen que ir preparados a hacer lo que sea. Si quieren, después, con el tiempo, aprendiendo el idioma y teniendo amistades y haciéndose conocer, pueden conseguir bien. Pero que no se desanime si se va, porque es inútil. Aquí es difícil, pero en el primer tiempo será un poco más difícil, porque no tienen los parientes, están libres, sí, pero sin ayuda.